Alerta, se viene la policía migratoria. El plan del gobierno para controlar las fronteras. ¿Qué va a pasar con los inmigrantes? Y en vivo y en directo nos vamos con Seba Cruz. Seba, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Exactamente, eso tiene que ver con la decisión de la gente. Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya venía marcando esta idea desde hace algún tiempo. ¿Salimos ahí? Ahí se mejoró, Seba. Bueno, tenía esta idea, decíamos, hace algunos meses para poder aplicarla. Bueno, en jornadas ya se ha oficializado también y que integra dentro de la Dirección de Inmigraciones ahora la Policía Migratoria, el departamento también que va a avalar todo lo que ellos hagan, porque ellos ven que Gendarmería no tiene que cumplir con el trabajo. Seba, te escuchamos muy mal. Ahora vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Ahora te podemos llamar a ver si podemos mejorar la comunicación. Lo que está diciendo es, este es un trabajo que venía haciendo cuando se hizo la nueva ley migratoria. Estaba esta idea de tener una policía especial migratoria para las fronteras, al margen de gendarmería, de prefectura, de control de los ríos. Sería personal especializado, que la idea la venía trabajando Patricia Bullrich. Recordemos que la ministra saliente se va en pocos días, va a dejar su cargo para asumir como senadora, pero ella lo va a presentar hoy, junto con la segunda Monteoliva, que va a ser quien la va a reemplazar en su cargo. Hoy a las 2:30 de la tarde creo que van a presentar justamente esta policía migratoria y ahí dará detalles de qué cantidad de personal tienen, ¿no? Porque por ahora y qué específicamente qué es lo que van cuál va a ser su trabajo. A ver, quedan muchas dudas, ¿no? ¿Cómo está compuesta esta nueva policía? ¿Qué experiencia tienen en cuestiones migratorias? Y por otro lado, se da algo que nosotros venimos marcando, como lo que es gendarmería y otras fuerzas están al servicio de la represión los miércoles. Bueno, hay que crear una policía migratoria, evidentemente. No estamos utilizando a los medios que tenemos para lo que necesitamos utilizarlo. A mí me parece una iniciativa muy buena. Si funciona, si realmente no sabemos el detalle, ¿no? Por ahora es un título. No, bueno, no importa. Si es como la llamada policía migratoria de Estados Unidos, la migra, como le dicen. A ver, de los dos me parece que es una iniciativa muy buena. Hay que tener en cuenta distintas cuestiones. Primero, Argentina en términos territoriales es el 8º país más grande del mundo. Nosotros tenemos fronteras con varios países y es cierto que la forma de delinquir va cambiando. Es cierto que el inmigrante que viene a delinquir a la Argentina no va a pasar legalmente por la frontera, menos si está siendo buscado en su país, menos si tiene causas en su país, porque hay una alerta de Interpol también. Entiendo, quiero creer que esto, ahora vamos a mirar bien en detalle lo que se conoce por el momento. ¿Cómo? Estamos... pero a ver, yo digo, ¿va a haber reasignación de recursos? Porque ya tenemos un organismo que se dedica a esto, migraciones, que tiene que justamente ocuparse del control fronterizo. Entonces, volvemos a decir que son títulos, pero sin estructura presupuestaria, sin personal habilitado. Ese es un tema que estaba todavía en discusión, que tiene que ver justamente con lo que vos decís, Tami, con el presupuesto. Pero, muchachos, acá la bueno, problemática es, pero hay una cosita de presupuesto. En la Cámara de Diputados que se está debatiendo, una de las carteras más generosas, podríamos decirlo, para Javier Milei es seguridad. Pregunto. Sería uno de los organismos que más partidas recibiría para el 2026 según la ley de presupuesto nacional. ¿Cuál es la lógica de la policía migratoria? ¿Qué va a hacer? Es que no la sabemos. Es que la idea es el control. Yo lo que estoy viendo acá es intensificar los controles y patrullajes en las fronteras. Porque tiene que ver con el tráfico ilegal, con los inmigrantes ilegales que ingresan. Vamos a decirlo con claridad. Eso en Argentina, en Argentina entra cualquier persona y está todo no planificado. Bueno, pero o sea que no hay un control. La idea es mejorar, ¿o no? Sino también hay una convivencia con las hay un problema mucho más grave que eso. Perdónenme, un problema mucho más grave que ese. No es un problema nada más de control, que por eso digo que esta iniciativa me parece muy buena para que se controle el mar frontera. No, es un problema de discusión de qué inmigración quiere la Argentina. Es el problema central. ¿Qué tipo de inmigración? Sí, claro. ¿Qué tipo de inmigración querés? Hay países como Australia que dicen yo quiero esto. Países como Canadá te dicen yo quiero esto. ¿En la Argentina quién es? Que entre el que quiera, cuando sea, como sea. Pero no hay una modificación de las leyes migratorias. Entonces, vos por más que pongas una policía, ¿cómo haces todo esto que vos estás planificando, digo? A ver, espera que recuperamos a Seba Cruz. Seba. Yo te escuché, perdón. No, te escucho también, ustedes estaban hablando y bueno, acá la decisión ha sido
colocar una policía que encargue directamente de tener control sobre la trata de personas, por ejemplo, sobre hechos de delincuencia y de narcotráfico que se han registrado últimamente en Argentina, ¿no? Y que nos han explotado en la cara. El tema también de las brigadas brasileras también que ingresan por Bolivia y desde hacia Argentina. Así que no ha sido desacertada, lo menos esta decisión. Habrá que ver si no hay dinero, si no hay plata, si no hay recursos, de dónde va a salir para insisto, para Seba, porque es lo mismo, ¿no? Es lo que hablábamos recién, insisto. En principio a mí me parece una iniciativa muy buena. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿qué va a hacer esta policía? ¿Va a intensificar, como bien decía vos, los controles que ya existen? Bueno, para mí la discusión de fondo no es esa. La discusión de fondo no es que impidan que entre el contrabando en su diferente forma, de droga, etcétera. Que eso está muy bien, pero eso es lo que ya las fuerzas hacían. Me parece a mí que la policía migratoria tiene que servir para que hagamos un debate mucho más amplio de qué queremos, quiénes queremos que sean los inmigrantes. Está bien, que pero eso no es la policía para eso. Pero eso no es la policía migratoria, eso tiene que ser la cabeza del Claramente, poder político. quiero Acá decir, lo que dicen, Pero vos no mira, tenés, disculpa, sí. pero vos no tenés. A ver, vos estás pidiendo algo que sería una isla en lo que es el país. Vos no tenés discusión a nivel gobierno, a nivel nacional, a nivel multipartidario de no solo qué migración queremos, qué educación queremos, qué universidad queremos, qué salud queremos, qué producción queremos. claro, no existe nada, estamos de acuerdo, no hay pero como planificación. claro, pero como estás tomando la resolución de aumentar el poder de policía, uno piensa que generalmente cuando ha ocurrido esto en la historia de la humanidad en general, es porque eso surge de un debate anterior, largo. Y acá en la Argentina hubo alguna vez en la historia argentina, no se da ahora, es un debate qué inmigración querés. Si vos vas a fomentar, como se está fomentando en la Argentina, la inmigración de países limítrofes o de refugiados de otros países del mundo, como es el caso de Venezuela, a mi juicio los venezolanos que vienen a Argentina son prácticamente en un estatus de refugiado, aunque jurídicamente no lo tengan, debido a que ese país es un país que vive una dictadura que expulsa a sus habitantes. La realidad es que esas discusiones se tienen que dar. A ver, me gustaría saber, porque es parte de la discusión que se genera, me imagino, también del otro lado. Nos pueden mandar su opinión 72 38 14 02. Vamos a seguir leyendo algunos mensajes para tratar de debatir. Ahora, Seba, esta posibilidad de esta reforma migratoria, ¿cómo cayó en Salta? Bueno, ya desde el año pasado, desde que se implementó el Plan Roca, y también con respecto a esta campaña que el gobierno ha iniciado para tratar de controlar sobre todo el comercio ilegal, el contrabando y también la trata de personas, y además el ingreso y egreso de personas, ¿no? Constantemente, burlando todo tipo de controles en una frontera que tiene casi 450 kilómetros de ancho y de largo. O sea que la verdad es que viene bien. Veremos qué es lo que sucede. Acá vuelvo a recordar, no nos olvidemos de que el comercio ilegal está intrínsecamente ligado a lo cultural. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de trabajo. Los gobiernos que han pasado hace 70 años no se encargaron de hacer fuentes de trabajo, de hacer obras públicas y demás, y generar por lo menos otros recursos. Hoy el único recurso, o uno de los más importantes que tiene esta zona de frontera, es el comercio ilegal, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero bueno, veremos. Sí, te voy agregando información. Mientras tanto, la idea es que esta policía migratoria esté conformada con efectivos de otras fuerzas que van a recibir una capacitación para intensificar los controles. Es decir, cuál es la problemática, cómo se operan las fronteras. Básicamente es la fuerza de seguridad que ya tenemos, principalmente Gendarmería, que es la encargada de cuidar el tema de las fronteras. Van a capacitar, calculo que será Gendarmería, Policía Nacional, con Prefectura también, y eso va a ser la policía migratoria. Serían los propios efectivos, pero más especializados en la temática. Sacás un grupo de Gendarmería, sacás un grupo de Prefectura, de la PCA y de la Policía Federal. Y los capacitas en temas migratorios, específicamente de control ilegal. Nuestro corresponsal en Salta hablaba de egreso. Yo creo que también esta policía va a tratar de evitar que, por ejemplo, delincuentes como Pequeño J puedan salir del país. Digo, imagino que el entrenamiento, la capacitación y el control va a apuntar a eso, ¿no? ¿A qué? A que no puedan salir del país personas que han delinquido. Eso no va a pasar. No, porque Bueno, a ver, pero eso va a pasar.
Bueno, porque si nada va a pasar, pasar, no muchachos. hagamos nada. Porque si no Claro. tenés... Muchachos, No, paren, no va a paren. pasar eso, hay una cuestión legal. Claro. Es lo que yo estaba contándole recién a Ernesto. Claro. Lo que hace la policía es justamente controlar el ingreso y el egreso fronterizo, pero no puede generar una norma. Si esa norma no te dice que vos lo tenés que expulsar Exacto. con determinado delito, no lo puede hacer la policía porque estaría extralimitando sus funciones. No, y aparte la policía es auxiliar de la justicia, eso lo tiene que decidir un juez Claro. en todo caso y la policía simplemente ejecuta una orden de un juez. La Por discusión... eso está la ley de migraciones que la modificaron, ¿no? Está También. modificada. La ley de migración es una modificación que hace un Bueno. poquito más burocrática algunos pasos. Claro. No cambia el espíritu de fondo. No, hay que reformar la El espíritu- Constitución. Bueno, Eso es lo ya que hay está. que Si hacer. querés convención Eso reforma la constituyente. El espíritu de fondo es otro, Ernesto. No es ¿Sabes neces- cuál es el espíritu de fondo? No es necesario, ¿eh? Se podría reformarla, aunque sería lo ideal, se podría hacer una ley distinta migratoria, viendo las necesidades que tiene el país. No que vengan a la Argentina como vienen 700.000 personas de países limítrofes, va a vivir todos a conurbano. La ley A está ver, por la debajo gente de la opina, Constitución, mira, 11 72 38 14 02 comenzaron a llegar muchos mensajes, Tenés razón. Lu. Así es, Sofi. Hola, buenos días. Soy de zona sur de la provincia de Buenos Aires. Acá en Lanús aumentó mucho la población de extranjeros en los últimos 5 años. Es increíble cómo se reproducen. Bueno, esa parte Claro. es un poco Bueno, fuerte. parate. ¿Por qué? Pasó día y dijo que era un montón. No está diciendo Sí, nada, sí, es una sí. tasa de natalidad alta, es ¿Cómo verdad. se reproduce? Bueno, es verdad. ay, sí, No, igual no le bueno. dan los Si fuesen números a la animales. señora. Adida, vos sabés lo que estamos Pero pará, diciendo. vamos a hablar de algo, no le Sabés dan los que números. es una manera de reproducir, es una manera, viste, reproducir se reproducen los animales, Claro, no nos sí. jodamos. Sabemos. a que ver, estamos- espera, ¿quieren Pará, escuchar pero otro? Una A cosita, ver. una cosita chiquita. No da la tasa de natalidad, señora, discúlpeme. Estamos hablando de que justamente cae la tasa de natalidad, así que los extranjeros Entre son los ciudadanos. argentinos, Bueno, no entre los no. extranjeros. A ver, Lu. Sí, hay que militarizar toda la frontera norte del país. Soy Pablo de Córdoba. ¿Y por ¿Yo qué les no? puedo decir algo? Sí. Sí. Este tipo de cosas, ¿ustedes se dan cuenta cómo el gobierno de Milei sigue Claro. siendo vivo en canalizar lo que la gente quiere? Por lo menos hacerle escuchar. No sé si Por la lo menos, parte por lo de la menos gente, siempre. ¿no? Pero por estas cosas puede ganar la Sí. libertad avanza. Después nos preguntamos por qué no gana el peronismo, el radicalismo, todo. Porque son vivos, escuchan los reclamos pero de esta la no es la gente, gente. y por lo menos, pero espera, por lo menos ofrecen algún tipo de alternativa. Después si vemos si se soluciona o no se soluciona en la práctica, eso lo veremos con el tiempo. Yo voy a- Pero por lo menos estratégicamente son muy vivos, Yo voy a decir- escuchan los problemas que tiene la gente y le dan respuestas, o por lo menos le hacen escuchar la respuesta que quieren. Voy a usar una frase de Ernesto Adida. Te la voy a Ay, robar, te Escucha, Ernesto. ningún otro partido Queremos- político hablando del tema de los inmigrantes, perdón que les diga. No, voy a hablar una frase de Adidas y no en otro aspecto, no ese tipo de cuestiones. Digo, queremos tener una frontera como las de Estados Unidos y le pagamos a los policías los sueldos de África. Sí, eso es verdad. Ah, no, digo, porque hay 2.200 efectivos de las fuerzas federales y de las fuerzas armadas pidieron la baja por los magros sueldos. Se fueron a trabajar de abogados, fueron a hacer carpintería, eso también hay que decirlo. Se les pagan 2 mangos a lo que tienen que ganar. Y agrego lo que dice acá nuestro compañero, que es muy cierto, que son los principales después que terminan siendo captados por el narcotráfico. Porque si un ¿Sabe lo que pasa, policía, muchacho? un gendarme o cualquier fuerza de seguridad cobra 2 mangos Ay, y Marote, no le te alcanza... No, pero pará, ahí hay No, límites. pero ahí- No, ahí pero hay si no le límites alcanza, éticos. pero paren, Bueno, entonces cobrás mal como periodista, te captan el narcotráfico. No, pero ¿Qué a te ver, crees? pero la chicos, vocación, pero no es lo Marote. mismo, De no a es lo uno. mismo una persona que tenga una profesión que se enfrenta con esa realidad de todos los días, a nosotros que estamos lejos de esa realidad, ya, que igual encima la no. comunicamos en Y un se canal de vuelve delincuente televisión. por eso. No, pero es No, cierto bueno. que cuanto menos es el salario, Sí. es más probable que terminen siendo captados por el narcotráfico. Permitime. Chicos, lo que pasa, No, no es- hablar con las fuerzas, Permitime vayan a un control discrepar, fronterizo y permitime, fíjate no. la coima que cobran los Está bien, gendarmes. pero Dejate de permitime joder, discrepar que chicos. Claro, Estados- la miseria. en Y Estados bueno, Unidos ganan si mucho ca- más y sin embargo los narcos les pagan también. Para atrapar al Chapo Guzmán tuvieron que usar a los marines. Porque pero la no es- policía pasaban cosas. Digo, eso me parece que ya es una cuestión, yo no lo comparto. Por más que ganes poco o mucho, eso ya es una cuestión de delincuentes disfrazados de De policía. ética, querido. Perdón, hay un tema que no se habla porque es un tema difícil, pero en el mundo hay 200 naciones. ¿Son todas las mismas? Vos tenés que estar abierta, tu frontera tiene que estar abierta O sea, vos querés que igual entren para los- algunos sí, otros no. ¿A quiénes Claro. no, por ejemplo? ¿Y a vos te parece que ¿Por un qué? habitante, a vos te parece que un habitante japonés universitario es lo mismo que un Lenguaje todo, habitante de pero- Nauru? Pero ¿Por o sea, qué la vas a migración es la discriminar? medida. No, no, eso pero eso lo está puede bien, está bien, controlar pero pará, Australia y vos- Canadá. vos Esto no lo la- puede controlar. Perdón, vos Una la locura. diferencia la haces por profesión ¿Por y color? que tiene o por color de piel. No, lo hago por cultura. Por ejemplo, hay países que son, a mi juicio, hay países que son más reactivos a poder la integración en países cristianos, por ejemplo, el Islam. Lo hago por cultura, por religión,
por nivel de ingreso, ¿Eso no es por discriminar? patrimonio. Claro, sí, los países discriminan. Vos En la Pero historia de la España humanidad, te los países España no discriminan. puedes estar más de 90 días. A ver, Entran cuando hemos todos, recibido... entran No, todos. bueno, quedás Por ilegal. Eso, También quedás ilegal a los 90 vamos días. al límite del En España buenismo. entran todos, Vamos al chicos. límite del buenismo, no entran todos. Lo que vos decís pasa en Australia y en Canadá, Ernesto, no, por falso, favor. falso en un montón de naciones. ¿Querés que vamos los dos juntos a pedir la ciudadanía En de los China? países mega desarrollados. Vamos los dos juntos a pedir la ciudadanía china. La India, la rusa, la Arabia Saudita. ¿Querés que siga? Continúa. Hay como 100 países y todos en vía de desarrollo. La turca, la alemana, la belga, cualquiera de los 27 países de la Comunidad Europea. Entonces lo que estoy diciendo es, hay una especie de buenismo que sostiene, está bien, yo lo respeto, es el que reina. Es el concepto que reina, que es que somos pero todos ¿te iguales. está hablando con nosotros? No, con ella. Que con recién ella. me decía... No, recién pues me decía si hablaba general yo te respondo en términos No, personales ella, también, ¿eh? ella. El que decía lo de perfecto. discriminar. Sí, los estados discriminan. ¿Qué quiere decir de que discriminan? ¿Que tienen una opinión racista o xenófoba? No, discriminan. ¿Qué quiere decir? Que dicen, bueno, esto me conviene, esto no me conviene. Entonces vos sos maestra y ese año en Australia necesitan maestras, quizás vas a conseguir la ciudadanía mucho más Quizá, rápido que el que a es ver, ingeniero. Ernesto, quizá no porque tiene- el Estado planificó eso. Sí, quizá Mirá no que tiene que ver vienen con la muchos palabra, pero inmigrantes, esperá, porque quizá no- le voy a sí. responder. Vienen muchos inmigrantes a hacer trabajos que los argentinos no quieren hacer. Acá. Eso es relativo. La pregunta es, ¿vienen muchos inmigrantes que los argentinos no quieren hacer? Vos pero vos Te lo contesto pensás si querés. que solo ven, Te lo contesto si querés te lo contesto. ¿vienen para delinquir? Bueno, No, ¿ves todo lo extranjeros contrario. Escuchame lo que estoy trabajando diciendo. en lo diario? Todo lo contrario, escuchá lo que estoy diciendo. La mayoría de los inmigrantes en el mundo trabajan por la mitad, o a veces menos, que el sueldo de los locales. ¿Por qué? O sea, que Porque es culpa las de los extranjeros que nuestros sueldos sean no una es culpa, miseria. aquí En no es- Estados Unidos lo mismo. no el es culpa de latino, nadie. el latino hace Los- trabajos que el gringo no quiere termino, hacer, por ejemplo. Termino con esto. Los Sí. estados desarrollados planifican la inmigración. Si vos tenés una política de puertas abiertas, te va a pasar esto. Está bien, pero vos tenés un problema de base acá. Migraciones, ¿pertenece a qué cartera? Migraciones pertenece a... No, Interior o Hoy- a seguridad. 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 Entonces, la idea está puesta en la criminalización, perseguir, evitar que entre un... No en planificar lo que pedís vos, que yo estoy de acuerdo. Porque si vos decís, migraciones que tendría que ser algo que maneje desde una idea política, de una idea de las necesidades Genere del país. incentivos. Vos la tenés eso, no en materia de seguridad Si vos, vas a- solamente. si vos abrís las puertas, te pasa Porque lo si que... no, Perdón. sí es discriminatoria. Si vos abrís la... Siempre, sí no es hay que tenerle miedo a la discriminatoria palabra discriminar. Vos No, en la pero sí hay que matemática tenerle miedo discriminás. a fallar con A la lo que vos le tenés que No es tener lo mismo ¿Qué si vos discriminar la casa es se porque reserva el derecho a personas- admisión? como hacen todos los países del mundo. No, o, bueno, vos- están o abiertos. ese lugar que vos El amás. tema es cómo perdón, el tema- pará. Jorge, Por ese ejemplo, país Francia. o ese país que vos amás, que es Estados Claro. Unidos, ¿qué te pensás que te hace? Francia también, ¿Qué ¿no? te dice? Claro, te dice, venga, Francia ingrese, también, ¿no? quédese el tiempo. Pero- ¿Usted qué hace? Sí. Selecciona también quién tiene no. cada despelote, Francia. Estados Unidos pero no selecciona está tan- quién Con la ingresa y quién no. delincuencia, con los Pero no está tan extranjeros. controlado Dale. como si vos que es Canadá, Australia, te dice necesitamos, no sé, inmigración, lo posible sea, no sé, ingeniero, tan especificado. Cambia, cada año cambia. Te puede llegar a pasar, como te acabo de dar el caso, que vos seas ingeniero, quieras viajar a Australia, emigrar a Australia, y Australia te diga, no, este año ya tenemos listo el cupo de ingeniero, necesitamos maestros, necesitamos plomeros. Y eso pasa. Sí, en Porque Francia- la planificación. Vos sabés que en queremos- Francia pidieron especialistas en artículos de marroquinería, también llamados carteristas. No, digo, porque en Francia tiene cada despelote con la delincuencia, con los extranjeros también. A ver, que se- esperá. que se está llenando. no sería el mejor caso del mundo, Por eso- Francia. por eso te digo. Porque tiene nuestra misma política. A ver, vamos con un Igual, mensaje. de hecho, Lu, nuestra constitución está copiada en gran parte eso de la de Francia. Sí, para verdad. darle participación Entonces- a la gente también. A ver, Lu. Sí, la gendarmería tiene que controlar la frontera, no usar la gendarmería para reprimir a los jubilados. Y la prefectura tiene que controlar los ríos, no mandar a pegarle a los pobres viejos que marchan todos los miércoles. Acá tengo la estadística, justamente. Marote. Aproximadamente un 40% de la cual. El INDEC, ¿cuánto necesitas para no ser pobre? En Argentina, 1,5 millones. ¿1,5 millones? Sí. 40% de las Sí. fuerzas federales gana menos de esa plata. Son bueno, Exacto. sí. Bueno, 40%. No hablemos de de la mayor jerarquía, hablemos de los de Sí, jerarquía media hasta abajo. Además hay que hablar de cómo va a ser la capacitación de esta fuerza especial, entre comillas, que la misma gente se da cuenta que ya existen fuerzas especializadas, migratorias al respecto.
o va a ser una filosofía muy interesante para que no ingresen los extranjeros o no egresen los que tengan que egresar. Y por otro lado, citando a la ministra Bullrich, y por otro lado, lo que quería agregar recién es que hay una Constitución Nacional, aunque les duela, yo perdonen, Claro, obvio. pero la ley migratoria está por debajo de la Totalmente. Constitución Nacional. Totalmente de acuerdo Y lo con que vos. decía Sofi, sí, las políticas migratorias no planificadas, no incentivadas y demás resultan discriminatorias y pueden ser anticonstitucionales. Lo vamos a cometer en Estados Unidos. Tal es así, perdón. Tal Quiero es así. coincidir con Dale. vos, Ernesto, en algo. Mira, quiero coincidir. Qué raro, Somos con muy- nosotras sí, nunca. Sí, porque no No, coincidimos, no le coincidimos gusta, poco. Pero te Pero queremos, mira, Fiora, igual. hay una gran hipocresía Sí. en no aceptar que lamentablemente los inmigrantes que han venido de los países de la región, de los países limítrofes, vienen porque en su país la pasan muy mal. Por eso vienen acá. Pero el Pero, argentino bueno. que sea de Europa, ¿por qué? Porque acá la pasa bárbaro. No, igual, pero hay otro tipo de control. no es hay sí, otro pero tipo de Está control. bien, está bien. Pero Está no, bien. a ver, toda migración se da porque vos vas a un lugar donde pensás que va a estar mejor que en el Yo les lugar de pregunto a donde ustedes, salís. sí, no, obviamente. Esa es la ¿En qué- base de la en qué migración. Pero pará, condiciones? no todos ¿En qué vienen acá. condiciones? Yo coincido en parte con esto, pero no todos vienen acá a chorear. O sea, No, llamar a la obra nadie dijo social eso. un día que estás enfermo. Fíjate de qué país es el que te viene a atender. De las más caras, ¿eh? Fíjate qué país es que mi mujer trabaja en un hospital. Fíjate cuánta gente en los Está bien, hospitales. pero lamentablemente y la lo ma- que, pero yo lo no que sé si dice sea Ernesto, 50-50 que ya. coincido, lamentablemente explotaste los barrios populares del conurbano, explotaste la salud, la educación, porque sí, porque toda la inmigración vino para acá. Bueno, Yo te estoy hablando es de otra una- cosa, de los, es una realidad. los capacitados profesionalmente. Que hay en los hospitales, cuando vos llamás a una urgencia a tu obra social, ¿qué te viene, chicos? ¿Sabés cuál es el ¿Un problema? argentino o un Sí. extranjero? No, ¿Sabés cuál es el Bueno. problema? ¿Sabés cuál es el problema, Leo? En un Mirá, 80%. Sí, Hablemos de no, por qué los nuestros claro. no se El capacitan 90, también, por qué no siguen estudiando. No, no es así. Nosotros, lo que pasa es que nosotros, Muchos médicos se van nosotros para afuera, Leo. enviamos Se van para profesionales Europa, formados claro. con una gran Salen de la inversión UBA y se van a social. Europa, porque les pagan mejor. Con una gran inversión social y van a otros países. Pero pará, Exactamente. te quiero contestar lo que decía vos, que me parece interesantísimo. La no planificación hace también gran parte de lo que dice Fiora. Porque vos en la Argentina, ¿cuántos inmigrantes de países limítrofes van a vivir a la Patagonia, el territorio más despoblado del país? Muy bajo. Sí. Sin embargo, van todos al conurbano bonaerense. Bueno, Y la empezaron a tener- Patagonia es donde mejor pagan los salarios. entonces inclusive, vos tenés una porque situación tienen complicada en la oportunidad Argentina. ahí. Por eso te está convirtiendo el conurbano en lo que ya es. Una zona que tiene todas las problemáticas que tiene. Y como todo Desde conurbano, aumenta vivienda hasta la seguridad, delincuencia. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahí coincidimos, me parece. Bueno, pero En pero eso. lo que pasa es que eso es discriminar. Discriminar es No, separar. no, discriminar es otra cosa. Mientras Discriminar tenga- es como la mi- televidente que dijo que los Cerrar extranjeros la se Eso es frontera. xenofobia. Pero Eso pará, es xenofobia. mientras por tenga eso. la No, tasa pero de la- estamos hablando, no, Pero pará, Ernesto, sí. mientras tenga la tasa de natalidad tan baja es muy difícil. Italia intentó en un momento poner restricciones y se dio cuenta El- se les el modelo controlaron las europeo fábricas, que no está tiene gente quebrado. para meter en la fábrica. Leo, y volvieron a abrir el grifo. Leo, está bien, el modelo europeo está quebrado y por eso están ganando todas las derechas xenófobas en Europa, muchachos. Esperá, Porque tenemos- el modelo que me ponés sí. vos está terminado. Con Pero por lo respecto a menos esto resuelve tenemos los información de último momento, mira.